En la ventanilla lo veo a escasos 200 metros arriba de mí. ¿Y por qué miras afuera? Porque me llamó la atención que algo flasheaba, algo prendía y apagaba. Entonces volteo a ver qué es, porque no parecía ni la luz de un avión, ni la luz de una torre de radio que está prendiendo y apagando. No, no, esto era una cosa completamente diferente. Y cuando volteo y veo esta como célula color ámbar, me impactó muchísimo. Interesante, ¿no? Muchos de ustedes saben quién es la persona que estaba hablando, que es Héctor Suárez Gomis, un actor súper reconocido en México, hijo de una familia de artistas y seguramente una de las personas más relevantes. Y lo interesante justamente es que él tuvo una experiencia muy fuerte y se anima a contarla, cosa que es muy importante y muy interesante. Fuera de México, les recomiendo también que lo escuchen. Su experiencia, la verdad que vale la pena de conocer y que una persona, una celebridad de su altura, se anime a hablar de estas cosas, creo que es realmente un punto de ejemplo para cualquier otro tipo de testigo. Por eso me parece que es súper interesante escuchar para tratar de entender qué es lo que a él le pasó. Esta sección se llama Entrevistas para sentarse y escuchar. Son entrevistas crudas hechas para documentales que no están hechas y no están presentadas para televisión. Van a tener silencios, van a tener repreguntas. La idea es que conozcan cada uno de los testimonios como realmente se hicieron y que tengan la información tal cual nosotros la obtuvimos en ese momento. Esta entrevista debe tener alrededor de 15 años y obviamente nunca nadie la escuchó. Ojalá la disfruten y si les gusta, compártanla, recomiéndenla, sigan el canal, sigan la huella OVNI y propongan de qué otros temas quieren que hablemos. Entonces, primero que nada, por esta historia del carro, Muy bien. primero que nada te voy a pedir si me la puedes contar como si yo fuese un niño de 6 años, con todos los detalles que... Por supuesto. 1987, aproximadamente entre 4:30 y 5 de la mañana, salimos tres amigos y yo de una discoteca muy famosa de Cuernavaca. Éramos adolescentes rebeldes y regresábamos a mi casa en Cocoyoc. Hay dos maneras de regresar a Cocoyoc: por la autopista de Cuernavaca o por una carretera, una autopista muy peligrosa que se llama Cañón de Lobos. Eh, es mucha vuelta irte a la autopista, entonces pues queríamos llegar rápido. Tomamos la carretera, yo no iba manejando, le di las llaves a uno de mis mejores amigos de ese entonces. Dos hermanos iban atrás, yo iba en el asiento de copiloto. Tenía un coche, pues último modelo, que me había regalado mi papá de cumpleaños a los 18 años y veníamos tendidos, realmente muy duros, 150, 160 kilómetros por hora. De pronto, a mi lado derecho, aparece una luz color ámbar, como una célula, y de ser un poco oscura empieza a iluminarse por dentro, y era como si de verdad iluminaras y le pusieras una linterna a una célula color ámbar, y de esa manera brillaba. Me sorprende y les digo, oigan, ¿ya vieron eso? ¿Qué es? Ah, de ser un avión. Le dije, ¿cómo va a ser un avión? Vean por favor que es una célula, no tiene una forma, o sea, vamos, no tiene forma y está iluminada por adentro, está bien bonita, está increíble, ¿qué es eso? Entonces le dije, bájale, hasta la velocidad, para verla mejor. Le fuimos bajando, le dije, ¿sabes qué? Esto está increíble, nunca había visto algo igual, párate. Detiene el coche, se estaciona en el acotamiento. Es una autopista, es una de ida y vuelta, no hay de un lado y del otro. Y 3, 4 metros adelante había un caballo muerto que ocupaba todo el espacio de la carretera. Entonces, en lo, en lo que pudimos, lo movimos, lo hicimos a un lado y esta luz seguía ahí. Yo en ese momento me di cuenta que esa luz nos había salvado la vida, porque de haber venido a 150, 160, hubiera sido como chocar contra una pared de concreto. Eh, Nos volvimos a subir al coche. Yo iba temblando y muy emocionado porque no era mi primera experiencia con un objeto extraño, con un ovni. Y nos siguió, nos acompañó a lo largo de la carretera
hasta que llegamos a Cocoyoc, tocamos la puerta de la casa, nos abrió el vigilante, metimos el coche, hay un pasillo muy largo para llegar a las cocheras en el coche, nos estacionamos, nos bajamos y cuando yo salí a darle las gracias con la mente a esta luz, desapareció por arte de magia. No, no hubo un retueno de... No hubo nada así, simplemente desapareció. Pasan los años y por primera vez, bueno, se venía hablando mucho de un contacto ovni de Tepoztlán, un famoso Carlos Díaz. Y finalmente decide hablar y presentar su caso y sus fotos y sus videos. Entonces decido ir al Teatro Metropolitan a ver a Jaime Maussan. Y cuando Carlos Díaz se presenta y empieza a mostrar las fotos de este ovni con el que tiene contacto, resulta que era el mismo ovni que a mí y a mis 3 amigos nos había salvado la vida. Fue impactante. El mismo objeto. Vamos, las fotos, hay fotos que parece que si las hubiera sacado yo. Estamos hablando de 1987, no existían en la mente más que de los científicos y la gente que conocía la tecnología, los celulares. No viajabas con cámara en tu bolsa y menos a una discoteca a la que vas a ligar, ¿no? O sea, no pasaba eso. Me sorprendí muchísimo. Y estoy seguro, o sea, nadie me va a poder quitar de la cabeza que si ese ovni no nos hubiera llamado la atención, si no hubiera, si se hubiera encendido y apagado como anunciándonos que había peligro y le hubiera pedido a mi amigo que estacionara mi coche, nos hubiéramos matado. ¿Qué sentiste cuando te das cuenta que te salva la vida? Un escalofrío por todo el cuerpo, de la nuca por toda la espina dorsal, muy fuerte, porque además yo había tenido experiencias con ovnis antes, pero además había tenido experiencias con seres de las Pléyades en sueños. Entonces, para mí era que mis amigos habían venido a salvarme la vida. ¿De eso sos consciente enseguida o tardas No, enseguida. En el momento en el que movemos el caballo y lo hacemos tantito a un lado, o sea, entiéndeme, lo pudimos mover metro y cachito y hacerle las patitas para allá para que nadie se fuera a estrellar con él. Eh, en el momento que lo movemos y voy a subirme al coche de nuevo y lo volteo a ver, estoy consciente y seguro de que había estado ahí para salvarnos la vida. No sé si a mí, a alguno de ellos 4 o a los 4 en general. Eso sí, nunca lo supe, pero sí supe que me había salvado la vida. Ahora, cuéntame si recuerdas dónde ibas sentado en el auto, de qué venían platicando antes de esto. Los, lo- Eran, te digo, entre 4:30 y 5 de la mañana. Nunca en mi vida tomé alcohol, soy todo lo contrario a mi cara. Soy un tipo que jamás bebió alcohol. Y obviamente no bebió alcohol el cuate que le di las llaves para manejar. Era que yo estaba muy cansado y este cuate manejaba muy bien y yo confiaba en él. Los dos de atrás habían bebido un poquito, no veníamos borrachos, vamos. Y veníamos hablando de la noche, veníamos hablando de las niñas que acabábamos de conocer, de los planes que íbamos a hacer al día siguiente. Era un viernes para amanecer en sábado y los sábados también abrían esta discoteca, entonces queríamos regresar. Estábamos platicando, pues, conversaciones que tienen los chavos adolescentes cuando salen, ¿no? ¿Quién te gustó, quién no te gustó, qué tal la chava esta que te presenté, qué tal ella? De eso veníamos hablando cuando de pronto, te digo, yo venía en el copiloto y en la ventanilla lo veo a escasos 200 metros arriba de mí. ¿Y por qué miras afuera? Porque me llamó la atención que algo flasheaba, algo prendía y apagaba. Entonces volteo a ver qué es, porque no parecía ni la luz de un avión, ni la luz de una torre de radio que está prendiendo y apagando. No, no, esto era una cosa completamente diferente. Y cuando volteo y veo esta como célula color ámbar, me impactó muchísimo. ¿Cuál fue la reacción de tus amigos? Impactados. O sea, conscientemente, creo que el que conscientemente estaba y sabía lo que había pasado era más yo que ellos, porque incluso cuando este objeto desaparece una vez que llegamos a la cochera de la casa de Cocoyoc, les dije, ¿se dan cuenta que esta cosa nos salvó la vida? O sea, si esta cosa no nos hubiera acompañado durante todo el trayecto, porque ya una vez que movimos el caballo y seguíamos en la carretera, ya la plática era precisamente de eso,
qué cosa más extraña, y ya eran temas de, pero tú has visto alguno, tú crees en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la única persona rarita, ¿no? Que estaba en ese auto era yo. Les hablé, quizás, no dudo, porque siempre que hablamos de eso a mí me gusta traer mucho al tema el libro del 12º planeta de Zecharia Sitchin. Les hablé de de los Anunnaki. Seguramente les platiqué esta historia tan diferente de la humanidad y de nuestro planeta, de los Anunnaki, y algunas otras anécdotas de si habían visto algo extraño. Y creo que el único consciente de lo que había sucedido y el único que había tenido estas experiencias raras, locas, extrañas, diferentes, había sido yo. Tengo una mamá muy rara que cuando yo era niño contaba con una biblioteca maravillosa de libros de ocultismo, y mi mamá era muy amiga de Salvador Freixedo, y desde niño yo conocí y escuché a este hombre hablar, y en las cenas que lo invitaba me platicó muchas anécdotas. De hecho, un día en esa misma casa de Cocoyoc, años después, ahí sí no me acuerdo si fue antes o después de esto, él llevó a la casa un fragmento de lo que él eh, estaba convencido era restos de un ovni que había chocado. Y entonces estaba carbonizado, era un metal como carbonizado, que no pesaba nada, y si lo ponías a la luz del sol tenía colores luminosos entre azules y naranjas y amarillo, muy extraño. Entonces crecí siempre desde muy niño con historias muy raras, y tuve contacto con gente que se dedicaba a la investigación de los ovnis. ¿Cómo ves el caballo o quién ve el caballo? Me parece que el primero que lo ve es mi amigo, el que se baja del lado izquierdo, el que venía O sea, no nos paramos por el caballo, nos paramos para bajar a ver bien a esta célula. Y en ese momento lo observamos. A mí te digo que me, me conmovió muchísimo. Yo sabía, una voz interior me dijo que estaban ahí para salvarnos la vida. O sea, dije, se dan cuenta que nos hubiéramos matado, nos hubiéramos hecho pedazos. O sea, no te podría estar yo contando esto. Y a ver, eso me interesa muchísimo. Son adolescentes. Ajá. Ellos no les importa o no conocen del tema ovni, tú sí. ¿Cómo haces para interesarlos y lograr convencerlos de que se detengan? No hubo necesidad de o sea, en el momento que nos paramos, era vamos a bajarnos a ver, ¿no? No, pero quiero decir que los convences de que paren. Ah, le digo, párate, párate, por favor. Primero fue baja la velocidad, baja la velocidad. Le dije, párate, por favor, hazte un lado, quiero ver esto bien, me quiero bajar. En el momento que yo me bajo, sin decirles, bajen a ver, esta era una aventura mía, ¿no? Y ellos estaban acompañándome. El momento que yo me bajo, se bajó después él, y ellos, los que venían atrás, que venían amodorrados y demás, se bajaron más por el caballo que por esta luz extraña. Y ya después les llamó la atención esta luz. Eh, pero el que estuvo convencido de que era un ovni, y además un modelo distinto a los que estamos acostumbrados a ver, fui yo, desde luego. ¿Cambió en algo tu vida esta experiencia? Bueno, fue, digamos que mi primer encuentro con la muerte, ¿no? Quizás en esta irreverencia y esta manera de ser imberbes a los 17 años, 18, tomé más precauciones, fui más cauteloso, y le hice más caso a mi papá cada vez que me decía, cuidado en la carretera. La, eh, la serenata de frases que te dice, fui un poquito más consciente. Pero sí me di cuenta que estuvimos muy cerca de la muerte, y que por alguna extraña razón el universo había conspirado para que ese objeto estuviera ahí en ese momento. ¿Fue difícil correr el caballo? ¿Cómo hicieron? Movimos cada, por parejas, movimos cada una parte de las patas. Lo movimos y lo hicimos y lo tratamos de pegar más al acotamiento de ese lado que pudimos. El cuerpo, si nosotros vamos de aquí para allá, las patas daban para este lado y el cuerpo estaba de este lado. Entonces lo que hicimos fue tomarlo y moverlo. Un caballo pesa muchísimo, y de verdad era muy complicado de mover, y estaba un poco tieso. Y lo logramos hacer tantito a la orilla. O sea, ya no ocupaba el centro de la carretera, vamos. ¿Qué auto era? Era un Corsair
Un Corsair 1987 color plateado. Perfecto. Bueno, cuéntame de tus sueños. Te voy preguntando. Eh, Esto lo empecé a platicar por primera vez hace un año. No son cosas que me gusten hablar porque la gente va a pensar que me meto hongos alucinógenos ¿no? Y de niño tenía sueños vívidos a los que yo les decía a mis amigos del espacio. Se aparecían en mis sueños tres hombres, dos hombres y una mujer rubios, cercanos a los 2 metros, eh, ojos claros, almendrados, muy grandes, no como lo de los ojos de los grises, sino más humanoides, eh, con unos trajes pegados, eh, es que no era negro, pero tampoco, era entre azul, morado y negro. Creo que a ese tono le llaman azul medianoche o negro medianoche o azul medianoche, un tono así, pero como si fuera pegado a su piel. Realmente, si un globo lo llegas a estirar y esa textura era la de los trajes. Eh, Platicaban conmigo esto eran sueños. Yo nunca estoy diciendo que esto pasó en realidad, pero estos sueños los tuve muchas veces y muy vívidos. Y me llevaban a un aula, a un salón de clases blanco completo, pero tanto las bancas, que eran como largas, como si fuera, como estos anfiteatros griegos, que es larga la fila, ¿no? Pero están hechas, no hay separaciones, pero el piso, las paredes, el techo y las bancas eran de la misma pieza. O sea, no habían tenido que cortar o sea, todo era una misma unidad. Eh, y en el salón de clases había... ¿Se acuerdan de esta película de Guillermo del Toro, la del hombre que parece el demonio? Hay un anfibio. Había seres muy parecidos a este hombre. Había seres como tú y como yo, así que volteas, pero tienes la cara felina, cuerpo como nosotros, pero sí tenía una cola. Grises, chaparros y altos, y otros humanoides como yo, pero con distintas características en la cara. Y tomábamos clases como si fueran clases de... No era ni de metafísica, ni... Era como de historia no del planeta Tierra, del universo y de sus habitantes. ¿Y qué te pasaba cuando te despertabas? Me, pues eran sueños. O sea, para mí, cuando yo empezaron como a los 7 8 años, luego a esa edad vi mi primer ovni, y lo vi perfectamente como los de Meyer, perfecto así. Para mí eran sueños como soñar que Miguel Marín me enseñaba a ser portero, ¿no? O que yo volaba. O sea, para mí eran así. Nada más que fueron siendo eh, recurrentes hasta los 21, 22 años. Nunca más volví a tenerlos. Y había cosas, o sea, yo llegué al 12º planeta o 12º planeta de Sekara Sitchin porque ellos me hablaron de él. Eh, Antes de leer a Baubal su teoría de las pirámides de Egipto perfectamente alineadas a Orión, lo había oído con ellos. Y cosas que de pronto estoy viendo, o un documental, o estoy leyendo, y las leo, y en ese momento me voy a ese tiempo y digo, esto ya lo había visto. ¿Y qué te pasa con eso? O sea, no me asusté, pero sí me sacó mucho de mi estabilidad. Eh, Nunca he sabido si eso sucedió en realidad o si eso eran sueños nada más y coincidencias que yo soñaba. Porque igual y a los 8 9 12 15 años pude haber escuchado acerca del 12º planeta, no le pude haber puesto atención y en mis sueños me lo recordaban, ¿no? Nunca he podido saber si eran mensajes, si había sucedido en realidad y me lo hacían ver a mí como un sueño, si llegaban a saludarme y entonces me llevaban a un aula que no estaba, o sea, nunca supe absolutamente nada, sobre todo porque a los 21 22 años vinieron a despedirse de mí un día.
me desearon suerte, y se despidieron de mí. Y ese día no me dejaron ver sus caras. Eso sí, no lo voy a olvidar. ¿Y cómo te sentís hoy con todo eso? Uy, eh, con toda la información que tengo en la cabeza es complicado tener gente con quien platicar. O sea, mis libros, de pronto a mi mujer le platico muchas cosas, le doy cosas a leer para poder hablar con ella de las cosas que hay en mi cabeza y, y no hay mucha gente con quien poder compartir lo lo que tengo en la cabeza. Sí es complicado, porque he leído muchas cosas, he visto muchos documentales, me informo muchísimo, sí es un tema que me apasiona, no la ufología en sí, sino todo lo oculto y todos los misterios y todo lo que tiene que ver con aquello que sí creo que a todos los terrestres nos ocultan, gente que sí sabe de esto, pero de pronto por allá vemos 2 que 1000 terrestres extras que nos dedicamos a buscar y a escarbar y a tratar de unir y atar cabos. A eso es a lo que iba. ¿Cómo te llevas con eso siendo un comunicador tan reconocido? Pues como no me considero, o sea, me considero un actor, mi profesión, mi vocación es la de actuar. eh, no le hace mucho ruido. Sucede que hace poco tuve un programa durante 4 años en el que una vez a la semana tocábamos temas ocultos y extraños y de ufología, invitábamos a personas y pues yo no me podía, o sea, yo tenía muchas cositas en la cabeza que informar, que decir y poco a poco la gente se fue dando cuenta que estaba informado y leído acerca de todo esto. No es algo que me pese, no es algo que tenga la necesidad de compartir con los demás así. Lo puedo platicar, si me creen que bueno y si no, me da lo mismo. A lo mejor los 4 que íbamos en el coche vivimos, estábamos en un estado idéntico eh, y nos imaginamos que era eso. Y mi psique, cuando fui a este congreso y vio el ovni de Carlos Díaz, pensó que era el otro y yo me inventé la historia. O sea, creo una teoría como la otra. Nunca me he casado con ninguna. Y justamente eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en estos sueños y en todo esto con esa interferencia de ese viaje? Si pasó algo, ¿no? La interferencia con el viaje. Claro, quiero decir, tú vamos a suponer que tenías como una educación de estos seres y eso pasa en el medio que tú te encuentras con el ovni y te salvan la vida. ¿Hubo alguna interconexión entre esas dos cosas? Me queda claro que tenía, o sea, tiene todo que ver. O sea, tiene que ver desde mis sueños, desde la gente que yo conocí a lo largo de mi vida, bueno, a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia, conforme fui creciendo, la gente con la que conviví, gracias a mi mamá y a mi papá, todos los libros que tuve la oportunidad de leer de su biblioteca, que ahora ya la heredé en vida de mi madre, me la dejó a mí, más todos los demás libros que tengo yo que he ido coleccionando. Creo que todo está conectado y, y creo que, que cierto día a lo largo de mi vida, hubo un día que yo decidí pedirle al universo, a Dios, al amor, al uno, a mis guardianes, a los ángeles, que quería saber la verdad, que quería saber la neta de todo, la verdad. Y, y, y pues poco a poco me ha ido llegando y sí es complicada. Sobre todo ordenarla, el rompecabezas no es fácil de armar. Eh, Hay años que le dedico mucho tiempo a leer y a estudiar, e investigar todo esto, y de repente me tomo un par de años sin tomarlo en cuenta y luego regreso, o luego hay algo que desata mi sed de conocimiento y entonces voy e investigo, ¿no? Pero es muy curioso que cada vez que estamos mi mujer y yo viendo cualquier documental o series de ovnis, nos pasa mucho con alienígenas ancestrales, o sea, como antes de que la gente diga lo que, o sea, yo voy adelante de ellos, ¿no? Le voy explicando, es que mira, esto sucedió tal año, entonces fue y taca, 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 taca. Es como, pero igual podría yo hablar de historia, ¿no? Igual podría hablar de la Grecia antigua o de Roma o de Egipto. Me parece que es nada más información de algo que le interesa a mi mente y a mi espíritu, por ponerlo de algún modo. Y con todo lo que leíste, con todas tus experiencias, ¿de qué crees que se trató esa luz que viste?
A mí no me queda ninguna duda, fue un ovni, por supuesto. Y una vez que vi los de Carlos Díaz y conocí su historia y conocí que él tuvo contacto, ya no me importa saber si él y su contacto es real. Las fotos y los videos para mí son verdad. Y a menos que mañana, pasado, en un año o algún día, el ejército de algún país nos diga que siempre estuvieron ocultándonos la verdad y entonces había muchas naves que ellos estaban probando y que hicieron vuelos eh, sobre Roswell, ¿no? Sobre el desierto de Arizona, el desierto de Nevada y sobre la zona de los volcanes y del Teposteco de México y que era a propósito para generar eh, pues para generar esto que ha sucedido, ¿no? Que la gente crea y que la gente no crea, que la gente se pregunte y que otra gente no ponga atención. Hasta que no salgan los militares y nos digan eso, o el gobierno de algún país, para mí no hay ninguna duda. Eso era un objeto volador no identificado. Y con esto no quiero decir que viniera de otro planeta. Simplemente es del desconocimiento de nosotros los seres humanos terrestres que estamos platicando aquí. Creo que hay una élite de seres humanos que sí conocen la verdad y que nos la ocultan. Y con esto vuelvo a decir lo mismo. Con que sepan la verdad no quiere decir que esa verdad, su respuesta está fuera del planeta Tierra, ¿eh? Sí, sí, de hecho, no dejaría de ser la misma verdad. Sí, El claro. objeto está más allá de O la sea, información. si quiero ser estricto con mi manera de pensar y pensamos en el método científico, quitando el si no ver, no creer, eh, a mí me quedan dudas si la civilización nuestra empezó hace 6.000 años. ¿No? O sea, me quedan dudas. A lo mejor hubo una mucho más avanzada antes en este mismo planeta, que hubo un cataclismo y unos para sobrevivir se fueron a diferentes puntos del planeta y ellos mismos empezaron civilizaciones nuevas y ellos les enseñaron a otras civilizaciones muchas cosas que ellos sí sabían. Porque esta pregunta no me la he podido contestar o si me la han contestado no me han dado la respuesta que yo busco, ninguna persona de ciencia o ninguna persona que tenga un IQ arriba de 150. Eh, Así como digo que la primera civilización fue Sumeria hace 6.000 años, hoy en día hay civilizaciones pequeñas, llamémosles tribus, que viven en las mismas condiciones con las que se vivía hace 6.000 años. Sin embargo, ellos, su raza, han pasado por esos mismos 6.000 años de evolución en el cerebro. Y mi pregunta es, los puedes encontrar en África, en el Amazonas, ¿por qué demonios no han construido una pirámide? ¿Por qué demonios no saben de medicina, pero la medicina, la que conocemos nosotros, ¿por qué no saben de física? ¿Por qué no conocen el número dorado? ¿Por qué no conocen pi? ¿Por qué no conocen el teorema de Pitágoras? Porque creo que el conocimiento de la civilización del ser humano se dio en bruto, así, de la nada, ¡boom! De pronto ya sabían todo, ¿no? Porque si las primeras cosas que construyes son pirámides que hoy en día siguen en pie, me cuesta mucho. Entonces hemos involucionado, ¿no? Era para que ya tuviéramos unas construcciones impresionantes. Sin embargo, la arquitectura sí empezó en chocitas de paja, de barrito, ¿no? Y poco a poco fue creciendo a cemento, ¿no? Después se construyeron una casa de 2 pisos, 3, 4, vinieron edificios y después vinieron rascacielos y después, hace 150 años por ahí, la Torre Eiffel, que para ese entonces era de las cosas más impresionantes, no empezamos con las construcciones de la Torre Eiffel en adelante. Esas cosas me llaman la atención. Perfecto. ¿Tenés alguna pregunta vos? ¿Recordás en la escena del momento donde corrieron el caballo que alguno de tus amigos tuviera un episodio particular o reaccionara de alguna manera que te llamara la atención? No, movimos el caballo. Después de mover el caballo, no nos subimos inmediatamente al coche. Y no nos subimos inmediatamente al coche porque, uno, era mi coche. Dos, yo era el necio que estaba viendo lo que estaba ahí enfrente de nosotros. Y tuve ganas de admirarlo un poco más. Y una vez que finalmente nos subimos al coche y nos fuimos, habrán pasado entre todo esto entre 15 y 20 minutos.
el necio que siguió con el tema de lo que estaba ahí fui yo. Por eso te digo que estoy completamente seguro que empecé a hablarles y a decirles, oigan, pero es que hay unas hipótesis, no teorías, sino hipótesis que dicen que hay otro planeta que se llama Nibiru y entonces que tiene una órbita completamente diferente, ¿no? Y que se tarda, o sea, en lugar de ser así, es hasta allá y regresa y pasa 3000 y... 3000, entre 3400 y 3600 años en darle la vuelta completa al Sol y fíjense que la Biblia, muchas cosas están basadas en las cosas que escribían los sumerios y les dije seguramente que pues, todas las cosas que siempre digo cuando hablamos de ovnis, ¿no? Y que los grises, estos que todo el mundo ve en los dibujos, se supone que vienen de un planeta que se llama Zeta Reticuli, seguramente tuve que haberles echado toda esta cantaleta, estoy completamente seguro y preguntado, ¿no han visto ovnis? Y sobre todo ir a mi casa y bajar a la biblioteca de mis papás era como, como una aventura cada vez que mis amigos y yo bajábamos libros, porque, porque eran cosas que no existían en sus casas. O sea, que no tuvieron miedo, ni pánico, ni nada. Era No, más curiosidad y te tenían a vos para o consultar. paciencia, como decimos los mexicanos, me dieron el avión, ¿no? Me siguieron lo que yo estaba diciendo y no me pelaron. Una vez que nos bajamos y que les dije y les insistí que esto nos había salvado la vida y que no se dieron cuenta que nos siguió hasta el final y se despidió de nosotros, pues el más consciente era yo, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Sí sé que dijeron que no era un avión, que no era un helicóptero, que no era una luz de estas que está en las torres de radio. Claro, todo el mundo quedamos en común acuerdo o todo el mundo coincidimos en que eso era un ovni. Sí, eso no nos queda la menor duda. Y no recuerdo si alguno de ellos los busqué después de haber visto, años después, 7 años, 8 años después de haber visto las fotos de Carlos Díaz. Incluso hace poco volví a ver fotos de Carlos Díaz y es impresionante cómo es ese preciso objeto el que estuvo ahí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.